Circunferencia y círculo. Definición básica. Circunferencia. La circunferencia es el conjunto de dos puntos que están a una distancia fija, r de un punto fijo llamado centro. El interior de una circunferencia es el conjunto de puntos que están dentro de la circunferencia, es decir, aquellos cuya distancia al centro es menor que el radio. Exterior de la circunferencia es el conjunto de puntos que están afuera de la circunferencia, es decir, aquellos cuya distancia al centro es mayor que el radio. El círculo incluye tanto la circunferencia con su interior. El arco de circunferencia es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos A y B. Si no se indica lo contrario, se considera el arco menor. Puntos aferentes son puntos que pertenecen a la misma circunferencia. Por ejemplo, A, B y C pertenecen a la misma circunferencia. Cuerdas de la circunferencia. Una cuerda es el segmento de líneas cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. El diámetro de una circunferencia es la cuerda más larga que pasa por el centro. Su longitud es igual al doble del radio. Recta exterior a la circunferencia. Si una recta L1 no corta la circunferencia en ningún punto, se dice que es exterior. Esto ocurre cuando la distancia desde el centro o la recta es mayor que el radio. Circunferencias secantes. Dos circunferencias son secantes y se intersectan en dos puntos. La distancia entre los centros O1 y O2, circunferencias tangentes, tangente interior. Se toca en un punto y una circunferencia, están dentro de la otra, coinciden. Es un punto O1 y O2 igual a R1 menos R2, radio 1 menos radio 2. Tangente exterior, se tocan en un punto pero están separadas. O1 y O2 igual a radio 1 más radio 2, circunferencia de exterior. No tienen puntos en común y están separadas. Circunferencia interior, una circunferencia está dentro de la otra y no se intersectan. Circunferencia concéntricas comparten el mismo centro pero tienen radios distintos. Posiciones relativas circunferencia. Circunferencia secante. Si la circunferencia S1 se interseca en dos puntos A y B, la circunferencia S2, R2. Circunferencia ortogonal. Son circunferencias secantes con radios a los puntos de la intersección son perpendiculares entre sí. Circunferencia tangente. Si la circunferencia se intersecta con un punto con la circunferencia 2, con radio 2, circunferencia tangente interiormente. Si la línea del centro es igual a la diferencia de los radios. Circunferencia tangente exteriormente si la línea del centro es igual a la suma de los radios. Circunferencia sin punto de intersección. La circunferencia S1 no tiene ningún punto a la intersección S2. Circunferencias concéntricas tienen el mismo centro y diferente radio. Tangentes comunes a dos circunferencias. Tangentes comunes externas si dejan un mismo semiplano a las dos circunferencias. Tangentes comunes externas si dejan en diferentes semiplanos a las dos circunferencias. Ángulos en un círculo. Ángulo central es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Ángulo inscrito es el ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia y a los lados son cuerdas de las mismas. Ángulos inscritos es el ángulo adyacente al ángulo inscrito. Ángulo semi-escrito es el ángulo formado por una cuerda y una tangente, siendo el punto de tangente el vértice de este ángulo. Ángulos internos, ángulos de la intersección de cuerda en el interior. Ángulos externos, vértices exteriores a la circunferencia. Bueno, esto nosotros lo podemos aplicar en construcción de puentes, en instalación hidráulica cuando son son redondos las formas. Y esto, bueno, esto lo mucho aplicamos en geometría, ya que con esto calculamos todo lo que es de círculos. Yo les voy a hablar sobre los teoremas básicos referentes a circunferencia y círculo. Está el teorema 6.1 que dice, la tangente a una circunferencia y el radio punto de tangencia son perpendiculares entre sí. Está el teorema 6.2 que dice, si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan a la misma dos tangentes, entonces los segmentos de estas tangentes que tienen por extremos al punto externo y a los puntos de tangencia que pasa por el centro de la circunferencia es bisectriz del ángulo externo ya formado. Está el teorema 6.3 que dice, la línea de los centros de dos circunferencias secantes es perpendicular en el punto medio de la cuerda común entre las dos, o entre las mismas. Está el teorema 6.4 que dice, en un mismo círculo o en círculos congruentes, dos cuerdas equidistan del centro si y solo si son congruentes. Está el teorema 6.5 que dice, una recta que pasa por el centro de una circunferencia y es perpendicular a una cuerda biseca, la cuerda biseca y al arco que dicha cuerda subtiene. También está el teorema 6.6 que dice, en toda la circunferencia de arcos determinados entre dos cuerdas o secantes paralelas son congruentes.
También está el teorema referente a las medidas de los ángulos en la circunferencia, que dice el teorema 6.6. La medida de un ángulo inscrito a una circunferencia es igual a la mitad de la medida del arco que intersecan los lados de dicho ángulo. Ahora, la circunferencia de un triángulo tiene aplicaciones relevantes en ingeniería civil, especialmente en el diseño y análisis estructural y en el lanzamiento topográfico. Y aprender sobre estas figuras geométricas ayuda a entender conceptos básicos y a resolver problemas prácticos. Y pues estos se pueden aplicar en ingeniería civil como análisis de estructuras, geotecnia y mecánica de suelos, levantamiento topográfico, un diseño de red de drenajes. ¿Y por qué es importante aprender sobre la circunferencia? Pues mejoras con tu precisión matemática, en tu eficiencia en diseño, en el desarrollo de modelos. Y pues en resumen, la circunferencia no es solo un concepto teórico, sino una herramienta práctica que optimiza el diseño, análisis y ejecución de proyectos en ingeniería civil. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema de los círculos, sobre las circunferencias y sus propiedades que nos ayudan a resolver problemas reales desde el diseño de estructuras hasta el análisis de trayectorias. Bueno, esto basándonos en la carrera de ingeniería civil. Bueno, primero, ¿qué aprendí? Aprendí que en la geometría la circunferencia tiene propiedades fundamentales que aplicamos constantemente en la ingeniería, como tales que son el radio y el diámetro, que son cruciales para la determinación de dimensiones de estructuras circulares como tanques de agua o cúpulas. Bueno, también existen las cuerdas y arcos que son útiles para poder diseñar puentes, colgantes y evaluar tensiones en cables. También sobre el tema de las tangentes que determinan cómo se interactúa las ruedas con superficies de movimiento. Bueno, también vimos el tema de teoremas, que uno de los teoremas más interesantes que para mi punto de vista fue el ángulo inscrito, que nos ayuda a calcular las fuerzas en estructuras circulares, las tangentes perpendiculares en el radio, que son la clave para analizar contactos entre ruedas y vías, y teorema de arco capaz, que esto se aplica en diseños que requieren estabilidad en curvas específicas. Todo esto basándonos en la carrera de ingeniería civil y con los teoremas dados en clases. Ahora vamos a ver para qué aprendí todo esto. Bueno, esto lo aprendí para más que todo la carrera de ingeniería civil, el cual se trabaja con los elementos circulares y trayectorias constantes, por ejemplo, el diseño de carreteras con curvas seguras usando radios específicos para poder calcular las fuerzas en tanques de almacenamiento cilíndricos y para poder definir la inclinación adecuada para puentes curvos o arcos estructurales. Todo esto con los teoremas dados, tanto desde el teorema 6.7 al teorema 6.13, ayuda a poder resolver cualquier ejercicio aplicando propiedades los cuales me ayuden a formar triángulos, rectángulos y así poder resolver los ejercicios de una forma más práctica y más fácil. Bueno, ¿cómo lo aplico esto? Bueno, primero vamos a ver un tipo de problema, el cual nos dice lo siguiente. Sería, un puente colgante tiene cables que forman una circunferencia parcial, la cual su distancia desde el centro de la curva al cable es de 10 metros y una cuerda horizontal entre los extremos mide 16 metros. ¿Cuál es el radio y la circunferencia? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujamos el triángulo formado por el radio, la mitad de la cuerda en la distancia en el cable. Todo esto se forma en un círculo, partimos desde la mitad, hacemos el radio y dibujamos a través de las propiedades de los teoremas, podemos dibujar un triángulo rectángulo. Bueno, y después de ya tener el triángulo rectángulo ya se vuelve mucho más fácil poder resolver el ejercicio aplicando un teorema de Pitágoras, donde sería radio al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, que sería entonces en este caso radio elevado al cuadrado sería igual a 8 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Esto nos daría 64 más 100, que sería radio elevado al cuadrado es igual a 164, sacando la raíz cuadrada de esto nos saldría 12.8 metros. Entonces el radio de esto sería 12.8, esto que nos permite diseñar la curva con una seguridad estructural. Muchas gracias.